Vamos a escucharla a través de nuestro hermano Marco Antonio Pérez Valverde. Gracias. Buenas noches, hermanos. Vamos a meditar en esta importante doctrina que a través de la historia fue tomando forma. La reforma surge como una necesidad en un tiempo especial. Yo quiero creer que por la oración de muchos hombres que en el siglo XVI veían la oscuridad en la cual se encontraba la humanidad. Dios los llevó a través del conocimiento de la Escritura para libertar a los hombres del temor a la muerte. Surgen los reformadores y comienzan sistemáticamente, y cuando digo sistemáticamente, me refiero a ordenadamente a estructurar el conocimiento bíblico. Una de las enseñanzas en las que descansa la Iglesia reformada es precisamente en la elección incondicional de parte de Dios. Y hemos meditado, el pastor en la mañana estuvo comentándonos qué significa eso a través del texto en Romanos, y ahora vamos a verlo a través de lo que dice la carta que escribe Pablo a los Corintios. ¿Qué significa esto? Pero vamos a pedirle a Dios que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para comprender qué significa o qué quiere decirnos en esta noche. Padre, venimos delante de ti con un corazón humilde, reconociendo que de ti provienen todas las cosas buenas. Necesitamos sabiduría, pero no una sabiduría que se funda en el conocimiento humano, sino una sabiduría que proviene de ti. Tú prometiste que el que requiera sabiduría, que la pida y la darás en abundancia, Padre. Tus hijos aquí presentes requerimos del conocimiento que proviene de tu Espíritu para que nos traigas a la luz, Señor, y podamos caminar confiadamente de ti, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando escuchamos la palabra reforma, significa no algo nuevo, sino regresar a la senda antigua. Como les decía, en el siglo XVI era un tiempo de oscuridad, de ocultismo, de superstición, donde las personas tenían temor a la muerte y la verdad no estaba en esos momentos al alcance del ser humano. La educación, no todos podían tener un libro, no todos sabían leer, no todos tenían la posibilidad de ser instruidos en los conocimientos de Dios. Y la ignorancia la utilizan los manipuladores de la historia para seguir teniendo control de la humanidad. ¿Le parece familiar cuando a veces los políticos no invierten en educación porque desean que sus ciudadanos sigan ignorantes para seguir teniendo control de ellos? Bueno, ese es un tema político, pero también en el tema de la fe. Mientras los jerarcas religiosos del siglo XVI mantenían la franquicia de quién puede ir al cielo y quién no puede ir al cielo. Y claro, ninguno de los que está aquí presente, si yo le dijera, ¿quién de ustedes quiere ir al infierno?, ninguno me levantaría la mano. ¿O acaso hay alguien aquí, pregunto, puede ser que sí, desea ir al infierno? Recuerdo la película de Cantinflas, algunos de ustedes de ese tiempo la recuerdan, cuando Cantinflas en un sueño muere y va al cielo, pero llega a una parte del cielo donde hay un telescopio directo al infierno y ve que hay fiesta, hay diversión, y en cambio allá pues solamente tocando el arpa estaban las personas y decía, ahí se ve más interesante. Pero llega al infierno y solamente el diablo que lo recibe era la mercadotecnia, la que nosotros utilizamos aquí porque nadie quiere venir al infierno.
Bueno, pues nadie desea ir al infierno. El problema surge a raíz cómo llegar al cielo, que de hecho el cielo no es más que la comunión con Dios. Tal vez el concepto del cielo que usted traiga sea un lugar hermoso, y lo es. El problema es que en el cielo está Dios. Y el ser humano aborrece a Dios. Ese es el gran problema. ¿Cómo es posible que un ser humano que aborrece a Dios desea algo donde Dios está? Y cuando yo les digo aborrece a Dios, la palabra aborrecer para nosotros en nuestro lenguaje de Occidente es muy fuerte. Si alguien le dice te aborrezco, ¡wow! Suena fuerte. Pero en la definición etimológica, de acuerdo a lo que significa aborrecer en la Escritura, es amar menos. Por eso dice la Escritura que quien no aborrece a su padre o madre no es digno de seguir a Dios. La Escritura no está diciendo quien odia a su papá o a su mamá. Significa quien ame más a su papá y a su mamá no es digno de seguir. Por lo tanto, tiene que aborrecerlo. Significa amarlo menos. Y lo hace cuando se dirige a la persona que le decía, Señor, deja que entierre yo a mis padres. No es digno de seguir el cielo porque hay un amor más grande que Dios, que es a sus padres. Y esto es entendido mal porque si amamos a nuestros padres es porque es un mandato de parte de Dios. Es como tener las ideas revueltas. Amamos a nuestros seres queridos porque así Dios ha puesto el amor en nosotros para poderlos amar. Pero ese amor proviene de Dios precisamente. Entonces la Reforma en el siglo XVI lo que hizo es traer la luz en medio de las tinieblas. Los jerarcas religiosos se creían poseedores de la verdad y quién sí y quién no. Y yo creo que la mayoría ha escuchado estas palabras y ha entendido que los indultos representaban para en su momento la iglesia predeterminante, la iglesia que imperaba y dominaba, la forma en la que las personas podían llegar al cielo. Dios ilumina a uno de los primeros reformadores, que es Lutero, para que encuentre en el libro de Romanos que el justo por la fe vivirá. O sea, es la fe el medio por el cual nosotros somos reconciliados con Dios. No los indultos, no el dinero, no la recomendación de una persona, no un edicto de un líder religioso, sino la fe depositada en Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Qué es lo que hizo esto? Desarticuló completamente toda una estructura religiosa que se basaba en el miedo, Por eso el conocimiento viene a traernos libertad. Nos quita el medio completamente a la muerte, porque sabemos que si hemos depositado nuestra confianza en este Salvador, como su promesa lo dice en el libro de Romanos, nada podrá separarnos de Él, ni la muerte, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni persecución, absolutamente nada lo separará del amor que es en Cristo Jesús. La reforma significa regresar a la senda antigua que son las Escrituras. Por eso es que surgen estas estructuras del conocimiento bíblico que se le llaman doctrinas. Cuando usted escuche doctrina, no tenga temor. La palabra doctrina significa enseñanza. Lo que quiero decir es que surge la enseñanza de la elección incondicional de cómo Dios determina quién será salvo y quién no será salvo. Y es una de las enseñanzas más detestadas de muchas personas, aún de la iglesia. Porque cuando escuchan que Dios en su voluntad escoge a uno y a otro no, inmediatamente el corazón del ser humano dice, Dios es injusto para escoger a uno sí y a otro no.
Pero eso es lo que enseña la doctrina de la elección incondicional, que Dios decide quién será salvo y quién no será salvo. E inmediatamente nuestros corazones comienzan a arder en ira, porque nosotros somos muy buenos para juzgar y decir quién es justo y quién no es justo, ¿verdad? Eso decimos cuando somos hermanos en casa y mandan a los más pequeños siempre a comprar, somos los IBM, y de repente se nos ocurre decir, ¿y por qué solo yo y solo yo y solo yo y no mi hermanita o mi hermanito? Y es típico. Y nuestros padres dicen, vas porque yo lo digo y se acabó. No hay más debate. Bueno, Dios, que es superior a nosotros en sabiduría y en conocimiento, determina quiénes habrán de ser salvos. Y es algo que vamos nosotros a luchar, si no es a través de la Escritura, el por qué esto sucede. Y cuando hablamos de elección incondicional, tenemos que entender la elección condicional que creen otras denominaciones. Aprovecho para decir que nosotros, como denominación presbiteriana, nunca nos jactamos de decir que somos los medios para llegar a la verdad. Jamás. Tampoco nos consideramos como denominación presbiteriana ser los poseedores de la verdad, porque la verdad está al alcance de todos que puedan tener en su casa una escritura. Nosotros nos consideramos defensores de la verdad, promulgamos la verdad, predicamos la verdad y la verdad nos hace libres. Por eso es que este conocimiento se encuentra en las Escrituras, no es aceptado por cuanto hay denominaciones que dicen que la elección de Dios se determina en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, una denominación cree en la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Que Dios conoce los eventos pasados, presentes y futuros. Nosotros como iglesia reformada también creemos en la omnisciencia de Dios, pero para efectos de la elección de Dios, que lo eligió usted, las iglesias que creen en la elección condicionada dicen, Dios los eligió porque vio el futuro y dijo, Felipe va a creer en Cristo como único y suficiente Salvador, por eso lo elijo. Suena lógico creer que usted iba a creer en el año X, por eso Dios lo elige como pueblo suyo. Y eso no es una enseñanza sana. Porque si usted cree que Dios lo eligió porque usted creería en Jesucristo, entonces usted está creyendo que es salvo por la capacidad que usted tuvo de entender y creer. Y eso se llama, ¿cómo se llama? Obras. La salvación que usted posee, usted es quien la determinó porque usted pudo creer y el que está al lado suyo de su banca no entendió y no creyó. De tal manera que la elección condicional significa que Dios en su soberana omnisciencia vio que usted iba a creer, por eso lo elige. La elección incondicional de la que estamos hablando le da toda la gloria a Dios por cuanto lo eligió a usted, no porque habría de creer, sino creyó porque Dios lo ha elegido. Es poner el orden correcto de las cosas. Usted cree porque fue elegido por parte de Dios. No fue elegido porque creyó, sino usted cree y confiesa a Jesucristo porque en la soberanía de Dios, desde la eternidad pasada, usted fue elegido. Y no va a perderse. Eso es la elección incondicional. Que Dios no vio absolutamente nada en usted, ni antes, ni ahora, ni después, para poder ser elegido. Y eso es lo que no le gusta a las personas. Porque
Nosotros somos seres humanos y una sociedad que siempre queremos jactarnos de lo que somos frente a los demás. Y siempre llevar a los demás a que nos miren como el ejemplo ideal en todas las áreas, aún en la fe. Lo único que hace es bajar a Dios y subir al hombre. No hay nada absolutamente bueno en usted y en mí. El humanismo dice que somos merecedores de todo siempre y cuando lo creamos. Dios dice que no merecemos absolutamente nada por una razón fundamental, porque somos pecadores. Hay iglesias que ya no predican acerca del pecado. Entonces, ¿cómo podemos voltear hacia un Salvador si nosotros no reconocemos nuestra condición? ¿Cómo podemos abrazar a nuestro Salvador si creemos que somos lo suficientemente capaces para ser reconocidos por Dios? Dios me escogió porque soy una buena maestra de niños. Dios me escogió porque he llevado muchos niños a los pies de Dios. Dios me escogió porque vengo de una familia de grandes predicadores. Dios me escogió porque ayudo a las personas. Dios me escoge porque diezmo mucho. Dios me escoge porque canto muy bonito. Dios me escoge porque soy el primero en llegar los domingos en la mañana, ¿verdad, Luisito? Es el primero en llegar. Usted está dormido y mi hermano ya está aquí, armando y ensamblando las cosas. Pero eso no le sirve de absolutamente nada. La elección condicional nos lleva a reconocer que el único mérito, escúcheme, el único mérito que nosotros aportamos para nuestra salvación es nuestro pecado horrendo, apestoso que tenemos. Porque para ser salvos necesitamos estar muertos, en problemas. Para que Dios pueda llevarnos a un conocimiento de la salvación, tiene que desarticular completamente nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra jactancia, nuestra autosuficiencia. Porque los sanos no requieren médicos, mas los enfermos sí, decía nuestro Señor Jesucristo. Hay que verse al espejo simplemente para saber e identificarnos quiénes somos. Somos mentirosos, somos calumniadores, a veces hasta robamos, a veces difamamos, ocultamos la verdad, despreciamos a los más necesitados. Ese somos nosotros. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que la elección incondicional se basa en la pura voluntad de Dios para decidir, te he elegido a ti que no lo mereces, para que nadie se jacte frente a Él. Todos nos postremos delante de Él diciendo, gracias, porque no lo merezco. Cuando usted entiende esto, mi querida hermana, mi querido hermano, la pregunta ya no es ¿por qué no elegiste a mi hijo o a mi mamá? La pregunta es ¿qué viste en mí para elegirme por sobre todos los que todavía no han tenido oportunidad? Y cuando mi concepción comienza a desarticularse en cuanto al enojo, ¿por qué Dios sí eligió a unos y a otros no? Mi pregunta viene a ser ¿qué viste en mí para elegirme? La respuesta es nada. Por eso te sirvo, por eso te amo, por eso te adoro, por eso doy todo lo mejor de mí. ¿Qué demandas de mí, Señor? Tiempo es tuyo. ¿Qué demandas de mí, Señor? Diga, mi Señor, que su siervo hará.
Por eso la importancia que entendamos correctamente las enseñanzas de la Escritura. Toda la Escritura está inundada en cuanto al conocimiento de que Dios fue el que tomó la decisión de salvarnos, no nosotros. Él fue que tomó la iniciativa para llamar a un pescador y hacerlo pescadores de hombres. Él tomó la iniciativa de sacar a un hombre de los negocios sucios de la política y del dinero para hacerlo también hombre que alcance a personas a este conocimiento tan grande. Para que no se gloríe el sabio, no se gloríe el fuerte, sino reconozcamos todos delante de Él que Él es el que ha tenido a bien escogernos a nosotros pecadores. La doctrina correcta es enfocar nuestro lugar frente a un Dios grande, soberano y misericordioso. ¿Qué vio en nosotros? Nada. Hace una semana, precisamente casi a estas horas, mi tía murió. Algunos han escuchado que yo he orado por mi tía porque a través de ella entró el evangelio a la familia. Dios la usó. Mi tía invita a mi madre en una campaña en Acapulco, Guerrero. Mi madre permanece en la fe, mi tía no. Hace 8 años tuvo una complicación que la deja casi muerta. Mi oración sería: Señor, concédele el don de creer. Porque mi tía fue una mujer maravillosamente bondadosa. Maravillosamente bondadosa. Con todos los sobrinos nos concedió a algunos la oportunidad de estudiar, de tener muchas cosas. Pero ninguna de estas cosas la iba a acreditar delante de Dios para ser recibida. Ninguna. Solamente una: creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y no lo hacía. No lo hacía. Y de todas las formas nos acercábamos y le decíamos: deposita tu confianza en Dios en sus momentos sanos. ¿No? Y antes de su muerte, 3 semanas antes, tuve oportunidad de ir a su bautismo porque creyó, confesó en Jesucristo como Señor y Salvador. Y después vino mi oración para el Señor para decirle: ahora sánala. Lloré como muchos de ustedes pueden llorar por sus familiares para ver un milagro. Y yo le decía: Señor, resucitaste a Lázaro que estaba podrido ya 3 días después. Para ti no hay imposibles, Dios, tú puedes, tú puedes. Y lloraba y lloraba y lloraba. No había mejoría. Hasta que el Señor habla a mi corazón y me dice: la he concedido en mi mano para que nadie la arrebate de mí. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? ¿Tener salud o ser salvos? Ser salvos. Bueno, Señor, tuya es la gloria y el poder. Perdóname. He entendido que has escuchado nuestras oraciones y ella ha creído. Haz lo que bien tengas, porque yo entiendo, Señor, que tú eres el Rey soberano. ¿Acaso Dios me preguntará qué es lo que necesita hacer? No. Nuestra oración es para sujetarnos a sus planes, para que lo que Él está haciendo nosotros podamos entender que Él es Dios y nosotros no. Y Dios no se equivoca. Tengo un tío que ustedes conocen, es mi tía Lupita, la que falleció. Freddy fue miembro de esta iglesia, ustedes lo recuerdan, mi tío. Y me decía de vez en cuando mi tía estaba agonizando: pero tu tía no ha tomado ningún estudio. Y le dije: tío, ¿te acuerdas del ladrón que estaba en la cruz? ¿Cuántas veces fue a la escuela dominical? ¿Cuántas veces participó en el himno, en los coros? ¿Cuántas? Solo una cosa podía hacerlo entrar en la vida venidera.
Y solo alguien podría tener el poder para abrirle las puertas del reino eterno. Y estaba al lado de él. Fue todo. Ese ladrón nos deja demostrado que no hay nada que podamos hacer para poder llegar a ganar el favor de Dios. Simplemente la palabra de Él fue suficiente para decretar que ese día Él estaría con nuestro único y suficiente Salvador. ¿Dónde está la jactancia de nosotros ahora? ¿Por qué nos vanagloriamos de las cosas que hacemos para Dios? Dios ha determinado que usted llegue al conocimiento de la salvación y la predicación es el único medio por el cual usted puede. Todos los que han sido elegidos llegarán al conocimiento de la salvación no por nosotros, sino por la exposición de su palabra. Por eso usted tiene que prepararse, por eso usted tiene que meditar en la palabra de Dios, por eso es que lo que cantan ellos tienen que entender el Evangelio. Porque no hay más cosa que Dios ha determinado para llegar al conocimiento de la salvación que no sea la predicación de su palabra. Por eso venimos una y otra vez y aborrezco, ahora sí voy a utilizar la palabra, cuando alguien se acerca a los predicadores y les dice, te tardaste mucho. ¿Cómo es posible que van y se sientan a una sala de cine para chutarse una película de 3 horas y aquí 1 hora o media hora les aburre? ¿Cómo es posible que puedan tirarse una semana completa de series en Netflix, pero no tienen tiempo para meditar en la palabra del Dios eterno? Explíquenmelo. Yo sé que no todos gozamos de la habilidad y la elocuencia de los grandes predicadores. Yo sé que todos ustedes y más los jóvenes quisieran tener aquí en este lugar a Dante Gebel exponiendo la palabra de Dios, porque de la hora que él expone, probablemente los 45 minutos nos hace reír. Pero hay vidas de por medio que no han llegado al conocimiento por tanta falsedad que a veces se dice. No es cosa seria, no es cosa de risa predicar la palabra de Dios. Es bajar a un pecador de su ego, de su soberbia, de autosuficiencia, para tirarlo al suelo, pero no tirarlo por maldad, sino para que ya estando en el piso pueda clamar, Señor, sálvame, porque yo pensé que todo lo que yo hacía era suficiente para ganar tu favor. Y corremos a los brazos de Él y Él dice, el que viene a mí no le echo fuera. El que viene a mí jamás será despreciado. O llegas con el Señor y diciendo, me escogiste porque hice muchas cosas buenas. No, para que nadie se jacte. Efesios 1, 4 al 5 da testimonio de lo que acabo de decir. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha, santos delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos. ¿Por qué adoptados? Porque Él se hizo un pueblo, el pueblo se llamaba Israel, ese era su pueblo. Pero su pueblo lo despreció y por eso es que nosotros somos injertados en este nuevo pueblo. Ya no hay un pueblo de Israel, ahora hay un único pueblo que es suyo, donde entramos no solamente los israelitas, sino también los que no somos israelitas. Por eso es que dice la Escritura, somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El único camino para entrar es Él. Según que nuestras capacidades, estoy en Efesios 1 del 4 al 5. ¿Según qué nos escogió? Nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro conocimiento, nuestro dinero, nuestro apellido, no. Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació. ¿Quieres escucharlo coloquialmente? Le plació escoger a unos sí y a otros no.
Hermano, entonces Dios es injusto al no escoger a otros. No, por una sencilla razón, porque la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado. Habrán personas culpables que se les concede misericordia, y a los no culpables se les concede ¿qué? Justicia. ¿Quién recibe injusticia? Nadie. Y el ejemplo que Pablo dice en la carta a los romanos es el ejemplo de Saúl que predicó el pastor en la mañana. Dice la Biblia que escogió a Jacob y a Saúl lo aborreció. La pregunta es, ¿qué hicieron ellos para determinar ser escogidos por Dios estando en el vientre de la madre y el otro ser aborrecido? Nada, Dios así lo determinó. De tal manera, hermanos, no contendamos con Dios. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Mejor preguntémonos, Señor, ¿qué viste en mí? Porque, ¿sabes qué? No hay nada bueno. Nada. Nada. Y cuando llego yo a esa conclusión, entonces me postro a adorarlo. Porque sin ser nada me eligió. Por eso yo entrego lo más que sea demandado en favor de Él. Por eso a veces no les cuesta trabajo levantarse temprano, venir a estos muchachos. Por eso esos hombres de guayabera de color café ahorita que traen, también sirven al Señor. ¿Es perfecta su servicio? No, tampoco el mío. ¿Verdad? Diáconos. No podemos jactarnos que sea perfecto nuestro servicio. Hay otros que sirven mejor que nosotros. Hay otros que predican mejor que nosotros. Pero estamos bajo la gracia de Dios y de ahí yo no me muevo. Todo lo que puedan observar que hacemos no es para merecer el favor de Dios, es en gratitud a lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entiéndalo. Todo lo que usted ve que hacemos no es para buscar el favor de Dios, es para decir gracias, porque aún sin merecerlo me has elegido. ¿Quiere saber si usted es elegido o no es elegido? Muy fácil, vaya a los pies de Cristo pidiendo que el Señor le salve. No espere, no salga, puede hacerlo hoy, en este momento, si usted no tiene la seguridad de su salvación. Clame. ¿O espera mañana? Clame. Clame como el hombre ladrón en la cruz del Calvario. Y la promesa es que usted tendrá vida eterna por haber creído en Él. No espere perfección, no espere. Aquí puede haber hombres adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, y estoy casi seguro que lo hay. Estoy casi seguro. Y se lo dice un hombre que es pecador. La diferencia es que si usted espera ser perfecto para ir a Dios, está equivocado, está confiando en usted. No sé si me estoy explicando. Si usted está esperando dejar a las mujeres, el licor, la droga, robar, la pornografía, sus pensamientos liberales que van contrarios a la Escritura para venir a Dios, no, venga, tírese, aviéntese, clame, diga, Señor, ten piedad de mí. Esa es la evidencia que fue elegido. Esa es la evidencia, la transformación que Dios hace en su concepción cuando dice, ten piedad de mí. Solo alguien que reconoce su condición de pecador, depravado, por la naturaleza del pecado, es que ha entendido y va a buscar el Salvador. Es en términos prácticos. La fe cristiana es práctica. Dices que amas a Dios, amas a tu prójimo, lo perdonas, ¿verdad? Dices, porque eso dice el Padre Nuestro. Es práctica. La fe cristiana es práctica. Dices que amas a Dios, pero aborreces a tus padres, los desobedeces, te rebelas contra ellos, conspiras contra ellos. La fe cristiana es práctica. No podemos decir que no. Dices que amas a Dios, pero ves otras mujeres en vez de tu esposa. Eres hipócrita. No te preocupes, también por los hipócritas tienen perdón en el reino de los cielos. Por eso se le dijo a la mujer,
vete y no peques más. ¿Y halló qué? Perdón. En esa escena de la mujer adúltera, cuando Jesucristo se voltea a los fariseos y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué comienzan a hacer los hombres? Arrojar las piedras. Ahí, en esa escena, solo un hombre era capaz de tirar una piedra que no tenía pecado. ¿Quién era? ¿Y la tiró? Ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. Si esas palabras no conmueven nuestros corazones, mi pregunta es, ¿qué lo hará? El único Hijo de Dios primogénito capaz de destruirnos, nos concede gracia y perdón. ¿Quién lo hará? Voltea a tu alrededor. ¿Quién lo hará? Si eso no conmueve tu corazón para venir a sus pies y postrarte como la otra mujer que derramó su frasco de alabastro en los pies del Señor y fue objeto de críticas diciendo, ¿cómo es posible? Porque las mujeres tenían prohibidos acercarse a las reuniones de hombres. No le importó nadie. Así esta noche, que no te importe nadie, que el que te va a perdonar es más que suficiente. Y te va a limpiar, porque lo ha prometido en su palabra. Si hay alguien aquí que quiera hacer las paces con Dios, no salga. Ese es mi consejo. Si hay alguien aquí que no ha sido capaz de perdonar a alguien de su comunidad, de su familia, no salga sin traer a los pies del Señor su pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya no cargues cargas. Ya no cargues nada. Si estás planeando, conspirando, engañar a tu mujer y todavía no lo has consumado, estás a tiempo esta noche de venir a los pies del Señor y decirle, ayúdame porque estoy yendo hacia el despeñadero y destruir a mi familia. La fe es práctica, hermanos. La fe es práctica. Por eso entendemos que una fe sin obras está muerta. No porque requiramos obras para ser salvos, sino la evidencia de que la fe es genuina es la obra. ¿Me explico? Padre, te damos gracias en esta noche porque la firmeza y dureza de tus palabras no son para condenarnos, sino para acercarnos al Salvador que es Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor y Salvador que nos escogió desde la eternidad pasada. No viendo nada en nosotros, tuviste a bien, Señor, a concedernos tu misericordia. Por eso venimos delante de ti a decirte gracias, Señor. Por todos aquellos que aún ni siquiera tuvieron oportunidad de pertenecer a una membresía de una iglesia, ser bautizados, tomar estudios, tener un puesto de liderazgo, pero depositaron y confiaron en Jesucristo como su único Salvador, fueron inscritos en el libro de la vida. Gracias por todas esas vidas que concediste perdón. Y ahora los que no hemos sido llamados a tu presencia, permítenos, Señor, vivir una vida cada día más en proceso de santificación, una santificación en crecimiento, apartados cada día más del pecado, Señor. Padre, y pongo en tus manos todo oído que ha escuchado estas palabras para que las lleve a la práctica, Señor. No sean solo oidores. Dale la paz a aquellos que están buscando, Señor, una reconciliación con Jesucristo. Que este sea el parteaguas para tomar una decisión de seguir a Cristo y dejar el pecado. Alabamos tu nombre, Señor, por todas tus bondades. Amén.